Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de específico para la resistencia en el tenis, o de alguna manera, entrenamiento de retardo a la fatiga. En los primeros tiempos se asoció al entrenamiento de la resistencia casi maratoniana a el entrenamiento de los jugadores de tenis. Fue los principios de la preparación física. Hasta hoy en día uno ve jugadores de tenis corriendo por ahí, subiendo cuestas y haciendo trabajo de mediofondistas en un deporte donde la carrera más larga que se presenta es de 6 pasos. O sea, es un poco extraño, y donde los puntos son sumamente cortos y son acíclicos. Evidentemente la solución para entrenar la posibilidad de llegar al último punto del partido, nuestra mejor opción, no tendría que ver con la resistencia aeróbica continua. Bueno, vamos a la siguiente a ver de qué estamos hablando. La idea del entrenamiento intermitente es una idea que surge de un señor llamado Per Olof Astrand en la década del 60. En realidad fue su mujer, Ofelia Astrand, la que puso por escrito qué pasaba si tenían a un ciclista pedaleando muy fuerte 10 segundos y parando los siguientes 10 segundos. Hizo una descripción hace más de 60 años que fue impecable, fisiológicamente hablando, pero fue otro escandinavo, el danés Jens Vangsbo, el que levantó la bandera 25 años después y trasladó esa idea de trabajo que no tenía que ver con lo que estaba poderosamente de moda en los 60 primero y en los 80 después, que tenía que ver con la resistencia aeróbica continua, con una palabra que parecía mágica para la época, que era la base aeróbica, el consumo máximo de oxígeno, todas entidades fisiológicas sumamente promocionadas, pero que no parecían ajustar ni para el fútbol, cosa que supuso James Vangsbo, y muchísimo menos para otros deportes cíclicos como el voleibol, el tenis y demás. En una presentación que hace Vangsbo en la Argentina, la presentación de su test, un test denominado yo-yo, que es especial para ciertos cálculos de la resistencia intermitente metabólica, es escuchado por el doctor Rubén Argemí, actualmente el médico jefe del Club Atlético Boca Juniors, quien se transformó desde ese entonces hasta ahora en la máxima autoridad mundial en entrenamiento intermitente y de la fisiología del entrenamiento intermitente en el mundo entero. Fue mi responsabilidad introducirlo por primera vez en el tenis, no se hacía en ningún lugar del mundo, llevar la idea de este tipo de trabajos específicamente a varios de los que después se transformaron en la Legión, una generación dorada del tenis argentino que alcanzó de manera masiva un lugar en el concierto mundial que hasta ese entonces no habíamos tenido. También tuvimos la oportunidad de plantear este tipo de trabajo con deportistas extranjeros y el resultado fue fenomenal. O sea, prácticamente dejamos de correr y pasamos a elaborar la resistencia con otra metodología. Bueno, vamos a una más. La base fisiológica de esta historia es ponderar de alguna manera el mecanismo fisiológico que transforma o que produce energía para el cuerpo humano. El sistema anaeróbico aláctico es un sistema por el cual el ATP se hidroliza, entregando energía y entregando una molécula de fósforo en esa situación, que rápidamente se reconvierte a partir de la acción de la fosfocreatina, proceso que también entrega energía. Se creía que este proceso era a prueba de balas, y el primero que de alguna manera
plantea algo distinto, es Astrand, que dice que si uno realiza muchas veces esta acción, vamos a pasar a la siguiente, la cantidad de fosfocreatina en las inmediaciones de donde se produjo la hidrólisis del ATP no es tan alta. O sea, llega un momento que el ADP empieza a combinarse consigo mismo por ausencia de cantidades importantes de fosfocreatina. Y lo que se produce a partir de esta refosforilación del ADP, utilizando otro ADP, es la aparición de una molécula llamada AMP que produce ¿qué cosa? Vamos con la siguiente. Fatiga neural. ¿Qué significa eso? Significa que tiro afuera una derecha fácil. Significa que una volea también sencilla la pego en la red, o que hago una doble falta cuando en mis entrenamientos prácticamente es imposible que yo cometa este tipo de errores. En definitiva, la orden parte de mi cerebro, como siempre, para hacer una actividad que tengo absolutamente resuelta, y en el camino se entorpece por la presencia de un ion llamado amonio, que hace que yo me equivoque. Perfecto. ¿Cuál es la idea básica entonces del entrenamiento intermitente? Aumentar el pool de fosfocreatina. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Y cómo lo aumentaría? Y creándole al organismo la necesidad de utilizar cantidades cada vez mayores de fosfocreatina. La respuesta del organismo esperable es que aumente la cantidad de fosfocreatina que uno tiene guardado en las inmediaciones de aquellos sistemas musculares que va a utilizar. Perfecto. ¿Y cómo lo haríamos? Y lo haríamos alternando esfuerzos de 10 segundos con descansos de 1 a 3 veces ese tiempo. ¿Y funciona? Vaya si funciona. Lo primero que notamos es una aparición retrasada de la fatiga neural. O sea que en condiciones medibles el deportista empieza a equivocarse más tarde. En realidad el sistema de entrenamiento para ligarlo al tenis es bastante sencillo, porque un set está compuesto de aproximadamente 60 acciones, de aproximadamente 10 segundos. Entonces, si yo tengo un deportista que comienza a equivocarse más de lo habitual a partir del punto 100 o el punto 120, alcanza con plantear qué pasa si yo a partir de un entrenamiento de estas características consigo que el nivel de equivocación de mi deportista se extienda en el tiempo y aparezca después. Nosotros notamos además colateralmente una situación bastante interesante, que fue ¿qué cosa? Que esta organización de trabajo-recuperación provocaba dos cuestiones. La primera, un adelgazamiento del tejido adiposo del tenista, muy importante. O sea, más que cualquier otra actividad que normalmente realizara. Y como segunda situación, y a expensas de que el organismo empezaba a utilizar grasa corporal, un ahorro de glucógeno muscular. Con lo cual se rompe otro paradigma interesantísimo de la lógica del entrenamiento, que es el entrenamiento es dependiente de la concentración de glucógeno, las bebidas deportivas, y glucosa, y fideos antes del partido, y glucosa, y glucosa, y glucosa. Y si yo a los 6 o 7 minutos, en virtud a este tipo de trabajo, el organismo pasa a potenciar la utilización de grasa corporal y deja de utilizar glucógeno. Pero ¿cómo podés decir eso, Horacio? ¿Estás contraviniendo las leyes de la fisiología? No. Estoy explicando la fisiología de algo que no existía hace 50 años.
Dame una más, por favor. Para poder, de alguna manera, entre comillas, probar esta circunstancia, el Club Atlético Boca Juniors hace una investigación con jugadores profesionales de fútbol a los cuales se sometió a 3 tipos de trabajos. Un trabajo continuo con intensidades ascendentes cada 2 minutos, un trabajo intervalado con intensidades ascendentes cada 2 minutos. El intervalado era 1 minuto de trabajo por 1 minuto de descanso, el continuo era todo derecho. Y un trabajo intermitente, 10 segundos sí, 10 segundos no, y al cabo de los 2 minutos sí, aumentaba la intensidad tal cual se había hecho en el trabajo continuo o como se había hecho en el trabajo intervalado. Todo ello mediante la posibilidad de utilizar un aparato de medición de consumo de gases, con lo cual nosotros podíamos mensurar la cantidad de oxígeno que el sujeto respiraba y la cantidad de dióxido de carbono que expelía, sabiendo que si ese cociente es menor a 1, el sujeto está utilizando grasas, y si ese cociente es mucho mayor a 1, ese deportista está utilizando hidratos de carbono. En definitiva, cuando los sujetos hicieron el trabajo continuo, raya azul, se agotaron aproximadamente a los 34 minutos de cargas ascendentes, o sea, habían recibido 17 cargas ascendentes. Con el entrenamiento intervalado se agotaron a los 38 minutos, o sea, pudieron acceder a una carga más. Con el entrenamiento intermitente pudieron entrenar 10 minutos más que lo que habían hecho con el intervalado, o sea, tuvieron 5 cargas ascendentes mayores. Y lo interesante es que si bien en las otras 2 alternativas, la continua y la intervalada, se utilizó una enorme cantidad de glucógeno, especialmente en la intervalada, en la intermitente, salvo en los primeros 6 o 7 minutos, después el consumo fue predominantemente de grasas. Eso es sencillamente la explicación por la cual se puede jugar al tenis todos los días 3 sets. Y los tipos no mueren en el intento. Sencillamente porque la utilización de glucógeno es muy baja, porque el tenis es intermitente. Esto tuvo un carácter probatorio en un mundo feroz, el mundo de la académico, por llamarlo de alguna manera. Esto coincidió con un periodo dorado del Club Atlético Boca Juniors, donde en el fútbol se ganaba absolutamente todo, y coincidió con un periodo dorado del tenis argentino, donde los muchachos que habían dejado de correr, con nombres y apellidos ilustres, también ganaban todo. En definitiva, había un enorme desconcierto porque se salía de los cánones normales del entrenamiento y se recurría a algo increíblemente efectivo y increíblemente lógico. Vamos por una más. Obviamente que ese trabajo de investigación que al principio se hizo con el fútbol, luego de mi mano, lo hice yo mismo con jugadores de élite internacional clase A de diferentes países, exactamente la misma prueba, en régimen intermitente y luego prácticamente utilizando la mecánica de tiebreaks y jugando puntos. ¿Y qué conseguimos ver? Y conseguimos ver claramente que el cociente respiratorio al cabo de 6 o 7 minutos, en este caso en este jugador italiano, en el minuto 5 con 40 segundos definitivamente el sistema se planteó para utilizar grasa corporal. Él había hecho una entrada en calor intermitente y luego nos pusimos a jugar puntos en un tiebreak con un jugador de primera negra. Él tenía obviamente un aparato de consumo de oxígeno, con lo cual no estaba demasiado cómodo jugando. Esta interacción o esta evaluación se hizo con otros jugadores también argentinos y de otras nacionalidades. A mí no me gusta molestar al jugador con trabajo de investigación, pero en este caso este muchacho italiano me había de alguna manera con sus éxitos
posibilitado hablar en el mismísimo Foro Itálico ante 5.000, 6.000 personas y explicar por qué él no corría. Y bueno, tenía que llevar elementos adicionales, además del éxito deportivo que había tenido, ganar el Wimbledon Junior, para demostrar que no estábamos locos ni mucho menos para ir en contra de la corriente, sino que estábamos haciendo lo que nos parecía y nos parece absolutamente correcto y específico. Vamos con una más. ¿Cuántas formas hay de entrenar la intermitencia? Hay una corriendo, que es la intermitente metabólica, que se calculan las velocidades de la carrera mediante un test que se llama yo-yo, que es el que yo introduciría si vengo a trabajar en un lugar donde están demasiado acostumbrados a correr, para que no dejen de correr y se sientan huérfanos de la carrera. Yo no coincido en lo más mínimo con la carrera, me parece una cosa que va en contra de las posibilidades específicas, pero bueno, cada cual hace lo que le parece. Hay tipos que han ganado cosas muy importantes corriendo como maratonistas. A mí me parece que no suma, que resta. Bueno, en definitiva, ¿se puede hacer el entrenamiento de la resistencia desde adentro de la cancha? Obviamente sí. Vamos con una más. Y, por ejemplo, yo puedo llegar a trabajar series de 4 pelotas con diferentes características. Por ejemplo, en jugadores juveniles nosotros tratamos de resolver ciertos inconvenientes técnicos mediante la reiteración sobre 4 pelotas que duran aproximadamente de 10 a 11, 12 segundos, donde el deportista se tiene que trasladar correctamente, tiene que golpear correctamente a la pelota y la tiene que poner en un determinado lugar. O sea que es un punto que lo jugó todo bien. Descansa un tiempo aproximado a lo que trabajó y lo vuelve a realizar. Y así una sucesión de veces donde nosotros acostumbramos a cambiar el ejercicio cada 6 series, cambiarlo por otro ejercicio y trabajar sobre paquetes de 10 series de 6, que son 60 puntos, el equivalente a un set. Entonces nosotros podemos trabajar aspectos técnicos, aspectos tácticos, podemos trabajar de alguna manera situaciones que cansen y situaciones que no cansen. O sea, podemos trabajar con una herramienta absolutamente versátil, cosas increíbles. Vamos una más. ¿Otra más? De alguna manera los jugadores suelen estar en algún momento bajo presión. Entonces, el jugador bajo presión siente que su frecuencia cardíaca aumenta y que invariablemente aumenta la frecuencia cardíaca, el tipo baja su velocidad de pelota. Como que necesita sentirse seguro porque se sabe nervioso. Lo cual se ve en el saque, lo cual se ve en los scoutings que ahora se hacen de altísimo nivel con tecnología en los partidos de tenis. Perfecto. ¿Qué puedes hacer con este tipo de trabajos? Que el tipo se dé cuenta que con la frecuencia cardíaca muy alta le puede pegar muy fuerte a la pelota con la precisión habitual, que se puede desplazar sin equivocarse y no pasa absolutamente nada. E inclusive se puede trabajar sobre una sucesión de pelotas seguras que le den el aplomo necesario para después, en un determinado momento también pautado, abrir el punto y empezar. En definitiva, esto es una herramienta técnico, táctica, física de un valor incalculable. Ideal para trabajar en la formación e ideal para trabajar en el altísimo nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque trabajo la técnica, porque trabajo la táctica, porque trabajo algo que es fundamental en el tenis, que es la efectividad. Yo puedo mensurar en este tipo de entrenamientos cuántas pelotas fueron adentro y cuántas fueron afuera. Para que ustedes se den una idea, un jugador de elite
internacional que está preparando un Grand Slam y que trabaja sobre paquetes de 300 series, es el equivalente a un Grand Slam, mete adentro un 85% de las pelotas, lo cual no significa que la manda fuera, sencillamente que puede ser que nosotros consideremos out a una pelota que en lugar de ir a donde estaba la flecha marcando el 1, pegó adentro de la cancha, pero 1 metro más adentro. O sea, si no se fue afuera, en el partido vale, pero para nosotros no. Quiere decir que nosotros trabajamos sobre la efectividad al más alto nivel. Obviamente que en juveniles o en personas que no tienen tan afiatados sus mecanismos de desplazamientos, a veces hacemos este tipo de trabajo sin pelota, con la raqueta y la movilidad, tratando de que el tipo no equivoque sus desplazamientos. O sea, que aprenda a moverse como se tiene que mover. Que en el alto nivel implica muchas cosas. Uno no se mueve como uno quiere. Uno se mueve como uno debe. Es la diferencia abismal entre el movimiento natural y el movimiento aprendido. El movimiento natural puede ser bueno o no. El movimiento aprendido es perfecto. Absolutamente perfecto. Entonces, de alguna manera, reiterar estas acciones tantas veces que el sujeto sepa en función a dónde se tiene que desplazar y con la celeridad que se tiene que desplazar, cuántos pasos le va a tomar, con qué energía los tiene que hacer para ajustar a la perfección la circunstancia que es la lógica misma del preparador físico, hacer que nuestro jugador esté a donde la pelota va a ir y que llegue antes, para que pueda pegar de la forma más cómoda posible y que el punto se desarrolle de la mejor manera para él. Vamos una más. Bueno, acá yo dejé una colección de jugadas de todo tipo, para diestros, para acá, para allá, de consistencia, de movilidad, de jugadas preparadas, de qué hacer con un segundo saque que es match point, y tantas cosas que hemos hecho a lo largo de tantos años con jugadores muy buenos y que a veces me genera una sonrisa verlos que muchos años después de haber trabajado con nosotros siguen haciendo la misma jugada de saque cuando están a punto del partido. O siguen devolviendo al mismo lugar cuando están punto para quiebre. O se están jugando algo muy importante, van hacia lo que reiteramos cientos de veces con la frecuencia cardíaca 180 y que ellos saben que no se van a equivocar. Bien, sigamos hacia adelante, salgamos de acá de las situaciones de movilidad. Fíjate si podés pasar estos videos de deportistas chinos a los cuales les hicimos hacer este tipo de trabajos. Está haciendo un intermitente sin pelota. Estábamos tratando de que entiendan la lógica de los desplazamientos. Después le mostrábamos los videos, le decíamos qué paso estaba de más, qué paso estaba de menos, y se reformulaba la cuestión. Entonces, todo esto se puede medir a la perfección, vallas para tratar de inducir al split, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y con de alguna manera, la fijación de cosas que a nosotros nos interesan. Vamos por más. Bien, nos vamos a ir de la cancha y nos vamos a meter en algo un poco más picante. Evidentemente, para los deportistas de mucho nivel en el tenis, jugar al tenis es muy fácil para ellos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos pegar un salto de calidad fisiológico, tenemos que hacer otro tipo de cosas, más difíciles que el tenis, para ellos. Para un ser humano común, el tenis lo va a cansar como cualquier hijo de vecino. Para un jugador de tenis de élite, el tenis no le mueve un músculo. Entonces tengo que hacer algo peor para tratar de conseguir el resultado que yo busco. Y la herramienta que encontramos, que se la debemos a un gran jugador del tenis argentino, que no podía correr porque tenía la piel de los pies muy débil,
y se apoyaba de nada. Entonces trataban de de cuidarle los pies para jugar al tenis. Entonces la pregunta fue de ese jugador que estaba en lo más alto de la consideración de la Asociación Argentina de Tenis y era un junior, que luego fue 3 del mundo, y un jugador excepcional, extraordinario, si se podía hacer de alguna manera el entrenamiento de la resistencia, porque no quería, además él no quería correr, convengamos, y en esa época todavía se corría. Entonces, digo, yo creo que podemos hacer magia con un circuito. Así que debutó este chico, que en ese momento tenía 15 años, que luego fue quien fue, con los primeros circuitos que mezclaban ejercicios de fuerza, ejercicios de potencia, ejercicios pliométricos, ejercicios coordinativos. Todos esos ejercicios eran ordenados de una manera precisa, porque todos esos ejercicios tienen diferentes niveles de frecuencia de emisión cerebral, y el único objetivo era que cada serie tenía que durar menos de 10 segundos y tenía que ser difícil. Si no era difícil, no tenía sentido su presencia en el circuito. Entonces, esta alternancia de ejercicios, vamos una más, esta alternancia de ejercicios con la misma lógica de tiempo de trabajo 10 segundos o un poco menos y tiempo de descanso que podía variar entre 10, 20 o 30 segundos, depende quién lo está haciendo, fue de alguna manera un enorme impulso para entender la lógica del esfuerzo del tenis desde otro punto de vista. Dame una más. Las posibilidades del circuito son enormes. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una academia de tenis y trabajo con chicos chiquitos, y en un chico chiquito tengo 25.000 cosas para enseñar, especialmente en la Argentina, donde olvídate que la escuela primaria te enseña a correr, saltar, arrojar objetos, atraparlos y golpear, que sería algo maravilloso, porque nosotros recibiríamos para jugar al tenis un chiquito con los movimientos básicos resueltos. Bueno, eso no estaría ocurriendo. Hoy por hoy la situación pedagógica de la educación física escolar tiene otro tipo de ideas y otro tipo de paradigmas, por lo tanto le vas a tener que enseñar a correr, a saltar, a arrojar objetos, a atraparlos y a golpear vos. Y no alcanza con enseñar a jugar al tenis. Si el tipo no tiene dominio de su cuerpo, está frito y no llega a desarrollarse en el alto nivel. Por eso cuando ustedes ven jugadoras eslavas o deportistas de países donde se sabe que la educación física escolar es muy buena, vos ya sabés que hay un hándicap enorme a favor de ellos, sencillamente por esas circunstancias. Entonces, en la iniciación deportiva, esto anda como trompada. ¿Podemos optimizar la técnica? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el profesor le pide cosas técnicas al chico que el chico no puede hacer porque no le da ni la fuerza, ni la flexibilidad, ni la estructura postural para bancar lo que le están pidiendo. En definitiva, yo puedo generar los elementos que le van a permitir hacer la técnica que le pide su entrenador. Obviamente que también puedo alternar con cuestiones tácticas en una cancha. Y obviamente que toda esta circunstancia de fisiología del entrenamiento intermitente me va a cambiar la composición corporal. Y a cualquiera le sirve tener menos grasa corporal, a cualquiera. ¿Por qué? Y porque pesa menos y no la tengo que llevar a pasear por toda la cancha. Una más. El orden de intensidad es bastante interesante. ¿Qué es lo más fácil que yo puedo hacer en un circuito? Trabajos de fuerza.
O sea, unas sentadillas, una fuerza en banco, unas dominaciones. Son fáciles. ¿Para quién? Para el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que emitir a menos de 30 Hz. Entonces, los trabajos de fuerza le permiten al cerebro descansar. Los trabajos de potencia, los cuales de alguna manera me han hecho conocido en el ambiente del tenis. Los arranques parados, las cargadas con un pie, los lanzamientos. ¿Qué frecuencia cerebral tienen? ¿Mayor o menor que un trabajo de fuerza? Mayor. Por lo tanto, son más difíciles. Acuérdense que nosotros estamos tratando de mejorar la fatiga neural. Por lo tanto, un trabajo de potencia va a tener un impacto de dificultad mayor que uno de fuerza. ¿Y qué es más difícil que un trabajo de potencia? Un trabajo coordinativo al límite de mis chances. De alguna manera nosotros tuvimos la posibilidad de imponer la escalerita que venía del atletismo en los trabajos coordinativos en el tenis. Y de alguna manera el trabajo fue desvirtuado. ¿Por qué? Porque la idea de este tipo de trabajos es hacer algo que esté al límite de mis posibilidades coordinativas. No algo fácil. No pasar por la escalerita haciendo esto, el otro, todo me lo sé de memoria y lo hago fácil. Tratar de hacer cosas difíciles. Cuando las cosas son difíciles, la dificultad coordinativa es alta y la emisión cerebral es muy alta. Otra cosa que me hizo bastante conocido es el entrenamiento de la fuerza reactiva con una herramienta llamada pliometría, que es decididamente trascendental en el tenis. ¿Por qué? Y porque reduce el tiempo de contacto de los pies, porque hace de la situación típica del tenis entre el backswing y el golpe un arma. Bueno, la pliometría es quizás la herramienta más difícil de todas. ¿Por qué? Y porque obliga a mi cerebro a emitir al límite. Y si encima estos trabajos pliométricos son en régimen coordinativo, o sea, son difíciles desde la característica de movilidad que le estoy pidiendo, esto es quizás la mejor herramienta para poner en un circuito por lejos, solamente accesible para los muy buenos. Muy bien, vamos por más. El tiempo es tirano y yo no tengo demasiado tiempo hoy, simplemente voy a presentar la cuestión, pero ¿cómo se inicia un circuito intermitente? Un circuito intermitente se inicia con una progresión de trabajos de zona media los primeros 7 minutos para meter al hombre en circuito. A partir de ahí tiene que activarse mediante ejercicios dinámicos, diluidos con ejercicios de fuerza. La parte central del trabajo es relativamente accesible y si yo pienso trabajar sobre 60 series, las últimas 10 son terroríficas. O sea, yo arranco con 6 minutos, 7 minutos de zona media. Ahí ya se me fueron como 20 y pico de series. Después tengo una parte de activación, se me van 6 series más. Después tengo 10 o 15 series donde estoy manteniendo lo que tengo y las últimas 10 donde voy a toda orquesta. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito no es parejo y hago paso por una cosa, después no, el circuito va a cambiar. Primero es todo de zona media. ¿Por qué? Porque en el tenis la mayor parte de los inconvenientes se producen porque algo le pasó a el paquete pelvis, columna, escápulas. Entonces yo lo primero que hago es consolidar pelvis, columna, escápulas. Y después me divierto. Fíjense que la mayoría de los inconvenientes que surgen en el tenis es porque la pelvis no está donde tiene que estar, las vértebras no están donde tienen que estar y las escápulas decididamente juegan a lo que ellas quieren. Entonces lo primero que nosotros hacemos como religión es poner la zona media a donde tiene que estar. Y luego seguimos. De la zona media vamos a los dinámicos. No hay activación sin ejercicios dinámicos. No la hay. ¿Qué significa que no hay activación? No hay participación del simpático a más alto nivel.
Y yo para jugar al tenis tengo que tener pilas. Y para tener pilas tengo que hacer ciertos ejercicios. Hoy nosotros consideramos un montón de cosas que se hacen en el tenis de, entre comillas, alto nivel, casi demasiado fáciles. Y cualquiera se tiene que dar cuenta que eso no puede llevar a ningún buen puerto. Para que las cosas sucedan en el más alto nivel, hay que hacer cosas difíciles. Hay que romperse el alma. Si vos haces toda una sucesión de cositas tontitas, que las ves que las hace tu tía en el gimnasio, lo mismo que te dieron a vos, estás perdiendo lamentablemente tiempo. Y estás perdiendo la posibilidad de ganarle a los demás. Porque el otro sí hace cosas difíciles. Y se entrena. Y te gana. Bien, pasado el aviso parroquial, vamos por más. Los ejercicios tienen que ser ejercicios de verdad. Acá no entran los ejercicios tontitos, con la bandita elástica, todo eso no va. Acá aparecen las barras, las mancuernas, determinados ejercicios calisténicos, todo eso sí funciona. No funcionan los ejercicios demasiado fáciles. Vamos por otra más. Pues los muñequitos hablan por sí mismos. Acá las dominaciones. Las dominadas acostado, que son fundamentales para saber si mi escápula está en condiciones de estar fija o no. Si no puedo hacer una dominada acostado, puedo hacer un remo acostado sobre una tabla. Las dominaciones que van a trabajar sobre la no luxación de mi hombro, todo por delante, como corresponde, jamás por detrás de la nuca, ahí andamos bien. Vamos por más. Los trabajos antigravitatorios unipodales, fundamentales. La sentadilla cumple un rol decisivo. ¿Por qué? Porque la sentadilla es la única herramienta que copia la perfección en el equilibrio de la pierna. La sentadilla profunda te va a permitir que los isquiotibiales, los glúteos y los cuádriceps actúen en mancomunión y en sociedad, porque es lo mismo que van a hacer cuando te abren en una derecha y vos tenés que frenar en una baldosa para golpear esa derecha y volver. Si vos no tenés el balance que te da un ejercicio de la calidad extraordinaria de la sentadilla, no lo vas a tener el balance. Y lo discuto con quien quiera, a donde quiera y como quiera. La sentadilla profunda y bien hecha es una herramienta poderosísima cuando se puede hacer perfecta. Cuando se puede hacer perfecta. No, yo hago media sentadilla porque es el ángulo que utilizo en el tenis, no sabes, no tenés la menor idea de lo que estás hablando. O sea, ¿no son formas diferentes de ver las cosas? No. No. El ejercicio se hace bien o no se hace. No hay parcialidades. Hay cosas bien hechas y cosas que no están bien. Muy bien, la sentadilla es profunda. Sí y solo sí la puedo hacer perfecta. Con respecto a los ejercicios de activación, que pueden ser desde un saltar a aplaudir a cualquier ejercicio que termine con los brazos arriba, obviamente el rey es el arranque. ¿Por qué el rey es el arranque? Por la sencilla razón de que tiene rotación externa, tiene simetría. ¿Cuál es el problema del tenis? La asimetría. Entonces, si yo te agarro los 13, 14 años, te empiezo a hacer arranque y te hago simétrico a pesar del tenis, ¿bien o mal? Buenísimo. ¿Qué significa? Menos dolor cuando seas grande. Sencillamente eso. Simetría igual ausencia de dolor. Asimetría igual a dolor. Si sos asimétrico, ¿vas a llegar al alto nivel? Posiblemente. Pero te va a doler. La simetría duele. Entonces, la simetría me permite una mejor calidad de vida y me permite, obviamente, tener un cierto nivel mayor de eficiencia. Perfecto. Una más. Bueno, los ejercicios coordinativos, que ya habíamos hablado, que hay cantidades industriales de trabajos coordinativos y los trabajos pliométricos, que no solamente son de tren inferior, sino también de tren superior, especialmente cuando uno trabaja con chicos chiquitos y empieza a arrojar bolsas de tierra para acá y para allá. En el tenis está muy de moda las pelotas medicinales, a mí no me parece una buena idea,
porque la pelota medicinal rueda y hay que irla a buscar. Y ahí la tiene que atajar. Yo pongo a un chiquito a tirar bolsita de tierra de 300 gramos, la bolsita de tierra se queda en el lugar, no tengo que ir a buscarla. Cuando termino de tirar las 6, 7 lanzamientos que puedo hacer de alto nivel o en mi mejor nivel, las voy a buscar a donde están, que están todas juntas, y las tiro para otro lado. Es mucho más sencillo. Bien, vamos por una más. El circuito de entrada en calor, que es un circuito de zona media, que ya habíamos hablado de esto al principio, y el circuito principal, que va a ser la siguiente, que empieza invariablemente por un ejercicio dinámico, uno de fuerza, uno pliométrico, otro de fuerza. O sea, yo tengo que alternar altas emisiones con bajas emisiones para poder extender el circuito en el tiempo. Yo sé que hay en YouTube trabajos hechos por mí, con jugadores muy buenos, top 10, donde todos los ejercicios son difíciles. Son top 10. Tienen 4 o 5 años de trabajo en sí, a este nivel. Entonces se pueden hacer cosas que hacen los muy buenos. Bueno, creo que con esta terminé, casi con seguridad. Y bueno, esto es una presentación que a veces va a contramano de lo que dice mucha gente. Obviamente nuestros resultados hablan por sí mismos. No necesitamos ninguna que otra cosa. A los que tengan de alguna manera necesidad de entender mejor la fisiología de esto, le recomiendo en YouTube los videos del doctor Rubén Argemí, que son 14, los primeros 7 videos de 20 minutos hablan de la fisiología del entrenamiento intermitente, como no lo van a encontrar en ningún otro lugar del mundo, y encima en español. Les agradezco mucho la atención que me han prestado y nos vamos a seguir viendo. Abrazo grande.